Doctor Manuel, muy buenos días, maestro. Qué gusto, mi querido Daniel. ¿Cómo están las cosas por allá? Tranquilo, tranquilo, por acá por Lima, todo tranquilo, maestro. Muy buenos días a usted, muy buenos días, Gladys, los que ya han ingresado al Zoom. Vamos a esperar que ingrese la doctora María Beatriz Hernán Flores. ¿Cómo está la familia, maestro? ¿Cómo estamos? Bien, tratando de enderezar todos aquellos entuertos del 5 de abril. A dar unos minutos los que van a ingresar por Zoom, Perfecto. maestro. Esto ya está siendo grabado. En horas posteriores vamos a compartir en el canal de YouTube del Instituto y también en las redes sociales. Damos entonces unos minutos, maestro, que están ingresando, por favor. ¿Cómo está por allá por Ecuador el clima, Muy bien. maestro? ¿Cómo estamos? Después del eclipse, el sol como que se moderó, al menos es mi percepción. El clima está extraordinario, prácticamente primaveral, como las primaveras de Lima. Tranquilo por aquí, maestro. Todavía un poco de sol. Ya se iniciaron, pues, labores escolares, las universidades, ya ahorita ya con más fuerza. El Qué clima, maravilla. un poco de sol, el clima, diríamos bastante. Este verano ha sido uno de los más calurosos, digamos, de los últimos 20 años, maestro. Ah, caramba. Y preocupa el tema del cambio climático, ¿no, doctor Manuel? Así es, evidentemente. Esto preocupa por los seres humanos, porque la naturaleza es calma, es nuestra propia madre, evidente, pero tampoco nos va a perdonar tantos desafueros. Y en algún momento nos tocará sufrir las consecuencias de nuestros desmanes. Sí, pues tiene usted toda la razón. Nos acompaña desde Colombia nuestro colaborador constante y permanente, Santiago Laos. Acaba de ingresar con nosotros la doctora Liliana Asunción Zumarriba Agustinza, catedrática, maestra, amiga mía, estando en los estudios de maestría y de doctorado, ella nos acompañó. Y bueno, ella fue quien se encargó del curso de metodología de la investigación. Doctora Liliana, saludos, doctora, para Muy usted, buenos para la días a familia. todos y felicitaciones, querido amigo. Realmente siguen los éxitos. Sí, doctora Liliana, usted siempre catedrática, maestra mía en los cursos de metodología de investigación, tanto en la maestría y el doctorado. Tuve el honor y tuve el privilegio de la vida de que usted me acompañara en las sustentaciones tanto de la tesis de maestría y la tesis de doctorado. Entonces, siempre, siempre, doctora, todo mi aprecio, mi cariño, mi respeto y sobre todo las enseñanzas que usted nos deja, qué es lo que debemos hacer en vida, doctora Liliana. Aquí, desde el hermano país de Ecuador, con el doctor Manuel Aldaz, que hoy día nos va a presentar un tema muy, muy bonito por cosas de la vida. Tuvimos la amistad con Sebastián, su hijo, y ahora también con el doctor Manuel, desde Quito, Ecuador. Carambas, para los que van ingresando, estamos frente. Gracias, bendiciones. Sí, doctora Liliana, a usted gracias, doctorita. Siempre sus enseñanzas los tenemos presentes, doctora. Maestro, usted se encuentra en Quito, ¿correcto, doctor Manuel? Así es, estimado doctor Quito, Ecuador. Carambas, el hermano país de Ecuador que tenemos en los proyectos a profesionales. Y bueno, este trabajo se va a visualizar en América Latina y en Iberoamérica. Siempre muy interesante
escucharle al doctor Manuel. Ya hemos tenido su participación en anteriores oportunidades y desde ya una recomendación para todos. Escúchenle al doctor Manuel. Una posición muy, muy original, muy auténtica y desde una posición del derecho y sin dejar de lado lo filosófico. Doctora María Beatriz Cerdán Flores, muy buenos días, doctora. ¿Me escucha usted, doctora María Beatriz Cerdán Flores? Estaba con nosotros, acaba de salir. Ya había ingresado la doctora. Un minuto, doctor, por favor, un minutito. Ya había ingresado la doctora. Un minutito. Doctor Martín Camargo, muy buenos días. Le damos la bienvenida al Zoom. Doctora Buenos María días, doctor, Beatriz ¿cómo Cerdán. está? Muy buenos días, ¿Qué tal? doctor. Doctora ¿Está María conectado? Beatriz, aquí estando en el Zoom a la presentación desde el hermano país de Ecuador, el doctor Manuel. Vamos a escuchar su presentación. Doctora María Beatriz Cerdán Flores, buenos días. ¿Me escucha usted, por favor? Sí, muy buenos días, doctor Daniel Malpartida. Muy buenos días con Nos todos. acompañan Santiago desde Colombia, Gladys, nos acompaña el doctor Martín Carmango, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la doctora Liliana Asunción Sumarriba Ustinza, doctora María Beatriz Cerdán Flores. Tiene usted la palabra, doctora. Sí, muy buenos días, doctor. Dándoles las bienvenidas a todos a esta presentación del día de hoy. eh, que contamos con la presencia del doctor Manuel Aldaz Sánchez en una temática muy importante, ¿no? En el marco de, pues, el advenimiento de la inteligencia artificial, el desarrollo y el impacto de la misma en el derecho y en este caso, digamos, en el capítulo pertinente a lo que atañe a el matrimonio, ¿no? Entonces tenemos hoy una información importante en esta transmisión sobre el matrimonio cibernético. El doctor transmitirá sus conocimientos respecto al tema. Es un tema, como digo, de alto impacto, realmente un tema de pronto desconocido para algunos. La figura del marco regulatorio del matrimonio, bueno, en el Perú es conocido ya por los abogados, ¿no? Entonces, en el momento pertinente, eh, algo acotaremos respecto de la figura en sí, pero lo novedoso es esto de la forma, ¿no? El matrimonio cibernético, ¿no? Entonces, vamos a estar muy atentos a la ponencia del doctor el día de hoy con este tema tan importante en el advenimiento de la inteligencia artificial.
Bienvenido, doctor Manuel Aldaz Sánchez. ¿No? Hemos ya tenido al doctor Aldaz Piedra en alguna oportunidad, ¿no? Y con ocasión justamente de, de los seminarios y las excelentes intervenciones del doctor, pudimos tomar contacto el instituto con él, ¿no? Entonces, le agradecemos mucho haya aceptado la invitación de presentarse el día de hoy a disertar sobre el matrimonio cibernético. Bien, doctor Daniel Malpartida Victorio, le doy el pase. Advertir desde el primer momento que tuvimos contacto con el doctor Manuel Aldaz Sánchez a través de su hijo Sebastián, muy bien lo señala la doctora María Beatriz Cerdán Flores, él ha colaborado con el instituto porque nos ha compartido dos poemas que se han inspirado en determinado momento y que están en el canal de YouTube, uno dedicado a la inteligencia artificial y otro de una experiencia que había pasado en su oficina del doctor Manuel. Caramba, nosotros saludamos desde aquí, desde el Instituto Peruano de Inteligencia Artificial y Ciudadanía Digital, esas iniciativas, esa vocación que tiene el maestro a escribir. Y va a ser muy interesante e importante el día de hoy poderle escuchar, más aún María Beatriz, quien le habla, y los que nos acompañan, que venimos también del mundo del derecho. Muchos amigos me llamaban y me decían, oye Daniel, matrimonio cibernético. Primero escuchemos al maestro. El maestro tiene posiciones filosóficas, posiciones jurídicas. Vamos a dar por inaugurado este segundo ciclo de este 16º Seminario Internacional año 2024, que tiene como título El matrimonio cibernético, inteligencia artificial, a cargo del doctor Manuel Aldaz Sánchez. Tiene usted la palabra, doctora María Beatriz Cerdán Flores. Sí, muchísimas gracias, doctor. Le pido, por favor, si tiene a bien poder dar lectura a la referencia de la hoja de vida del doctor, por favor. Correcto. Licenciado en Derecho por la Universidad Central del Ecuador. Doctor por la Universidad Central del Ecuador. Con estudios de maestría en Derecho Constitucional por la Universidad Andina Simón Bolívar. Estudios de maestría en Derecho Administrativo por la Universidad Andina Simón Bolívar. Estudios de maestría en Derecho con mención en Estudios Judiciales en el Instituto de Altos Estudios Nacionales. Es director y presidente del Consorcio de Estudios e Investigaciones Jurídicas. Y algo que también advertimos desde el primer momento, ese conocimiento y ese dominio de una filosofía y de una filosofía jurídica desde donde lo practica, lo realiza y lo desarrolla el maestro. Cedo la palabra, doctora María Beatriz Cerdán Flores. Sí, evidentemente, como se explicita en cada una de las ediciones del seminario, el doctor tiene una línea de especialización en constitucional y esto hace que el análisis del matrimonio cibernético que él va a realizar se vuelva todavía aún más interesante en el sentido de que cuando se es especialista en constitucional, es inevitable, ¿no? Anclar la figura justamente en todo el desarrollo del bloque constitucional y no solamente en la especialidad, ¿no? De la rama del derecho regulatorio del matrimonio. Entonces, es importantísimo remarcar ello porque el constitucional te da pues un anclaje holístico, ¿no? Dentro de toda el derecho. Y el doctor es pues especialista en constitucional y además
entiendo dentro de sus formaciones, tiene pues esta también desarrollo de los estudios filosóficos, ¿no? Que nos ha transmitido en sus diversas intervenciones. Entonces, para nosotros es un placer darle el pase, doctor Manuel Aldaz. Adelante con su ponencia, estamos prestos a escucharlo eh, y le damos una vez más la bienvenida. Le doy el pase para que eh, inicie su ponencia. Muy amable. Buenos días a todos, un saludo a todos los queridos y respetados amigos, hermanos, colegas de la patria latinoamericana. Quiero en principio agradecer a ustedes, los organizadores, al doctor Daniel, a la doctora María Beatriz y a todos los que integran y llevan adelante este instituto. Ayer nomás conversaba con mi tercer hijo y manifestaba que le ponía como ejemplo este instituto y le decía que es complicado fundar una institución, pero más complicado es mantenerla en el tiempo y crecer. Desde ese lado, pues mis parabienes, albricias a todos los organizadores. En segundo lugar, es bastante solemne. Este día en Ecuador celebramos el Día del Maestro en honor a ese gran hombre, prohombre, digo yo, calificado por quien habla como el Toz de los Andes, Juan Montalvo. Ese ser humano que solo le pedía a Dios que le dé apenas lo necesario, porque no sea que la abundancia le corrompa y le haga renegar de él. Quisiera pedirles de favor que me ayuden a compartir pantalla, porque el trabajo que voy a presentar en una de las instituciones a las que pertenezco decimos que hay que sostener la palabra, y para sostener la palabra hay que hacerlo, lamentablemente digo, por escrito, para que quede la palabra y probablemente sembrada hasta bien tarde en los tiempos. Ojalá sea así. Ayúdenme, por favor, a compartir pantalla. Está habilitado, maestro. Sí, ya se visualiza, doctor. Ya, muchas gracias. El mito de Pigmalión. Pigmalión busca a la mujer ideal para esposa. Como no la encuentra, resuelve él mismo esculpirla en mármol, estatua de quien se enamora locamente. Este fenómeno en la antigüedad se llamaba amalgatofilia. Hoy podríamos hablar de mecanofilia, también podríamos hablar de robotofilia. Le lleva flores, perfumes y joyas, le implora a la diosa Venus que le insufle vida, privilegio que fue concedido. Finalmente se casan, tienen prole y fueron felices para la eternidad. Para una mejor comprensión del tema, empezaré por contextualizar conceptos jurídicos generales para América Latina, como herencia del derecho greco-romano y por influjo del Código Napoleónico y también de nuestro alabado maestro Andrés Bello. Conceptos como persona natural, persona jurídica, ciudadanía universal y su vínculo con el Estado, el hecho y el acto jurídicos, entre ellos el matrimonio y su relación con la inteligencia artificial y la robótica. Esos conceptos se justifican puesto que el matrimonio es un acto jurídico que celebran dos personas naturales o ciudadanos con el fin determinado de cumplir una función en la vida, bajo la protección del Estado, claro está, para ser reconocidos de manera universal, puesto que crea
un estado civil. Así decimos que persona natural es el individuo de la especie humana, sinónimo de ser humano, persona física u hombre, miembro de una comunidad con derechos y obligaciones determinados por el ordenamiento jurídico. La persona jurídica, en cambio, es un ente ficticio, capaz de ejercer derechos y contraer obligaciones civiles y de ser representada judicial y extrajudicialmente. Así dice el Código peruano, el Código Civil peruano, como también el Código Civil ecuatoriano, que tenemos una misma raigambre gracias al maestro Andrés Bello. Las personas jurídicas son asociaciones de personas o asociaciones de bienes y de personas. Esta es una concepción bastante aceptada y difundida por toda la legislación latinoamericana y también extranjera y mucho más todavía en el anglosajón. Por ejemplo, una compañía anónima, un fideicomiso mercantil, el Estado, persona jurídica por antonomasia. La persona natural, en tanto sujeto de derechos, obligaciones y titular de reconocimiento de capacidad jurídica, es también una persona jurídica. Entonces, la diferencia, la distinción es netamente doctrinaria y eso hay que tenerle, como decimos los abogados, muy presente y hay que utilizar los términos con beneficio de inventario, puesto que la persona humana es persona jurídica y la persona jurídica, como las compañías, también son personas jurídicas. Por esto es que, en cierta medida, la doctrina para establecer distinciones a las unas les llama personas naturales y a las otras les llama personas morales. En ese sentido nos vamos a desarrollar en esta mañana y vamos a comprenderlos. En concreto, la persona jurídica es una creación de la ley. Diríamos que es una proyección de la mente del ser humano, nada más, nada más. Eso hay que tenerle muy en claro. Aquí huelga una explicación. Tanto las personas naturales como las jurídicas gozan de personalidad jurídica, cuyos atributos son capacidad, identidad, nacionalidad, domicilio y patrimonio. Sin embargo, el estado civil solo es atributo de la persona humana. Ahora bien, jurídicamente, ¿qué son los robots y la inteligencia artificial? Esto es fundamental que comprendamos y de aquí en adelante podemos llevarnos muy bien con todos estos artefactos electrónicos en la medida en que comprendamos qué son. Como sabemos, por nuestra legislación, por nuestros códigos civiles, no son más que cosas y como tal hay que concebirlas y tratarlas. La discusión actual, si a estas cosas, creaciones humanas, solo se les puede otorgar o no personalidad jurídica. El análisis de estos a concluir que sí, pues persona jurídica es una asociación de cosas o de bienes y también de personas. Y aquí luego explicaré algo que es importantísimo. En uno de los casos, o simplemente también puede ser asociaciones de bienes. Esta es en definitiva la persona jurídica. Y esto es importantísimo, porque si bien es cierto que en principio, por el hecho de la ficción, una persona jurídica puede ser asociación de personas naturales y de bienes, y aceptado así, una vez que se constituye esta ficción, la persona humana es persona o es compañía, o los bienes son personas o compañías. Es decir,
Cumplida la misión de crearse, lo que se hace es cada quien ocupa su lugar en el universo. Las cosas pasan a ser patrimonio de la compañía y las personas pasan a ser socios o accionistas de ella, dependiendo de cómo se haya constituido. Entonces podríamos hablar de una persona cibernética. Me referiré de manera sucinta únicamente para el tratamiento de este tema. Es decir, podríamos decir que la persona es natural, hay otra persona jurídica y hay otra persona ética, pero también puede ser netamente persona jurídica y punto. No hay para qué entrar en discusión. Para responder esta pregunta, genero las siguientes interrogantes. ¿Qué tipo de sujeto sería la persona cibernética? ¿Natural o jurídica? Me inclino naturalmente porque sea o es o sería una persona jurídica. ¿Quién le daría el reconocimiento a esta persona jurídica? Naturalmente, la legislación del Estado en que se solicite su constitución. ¿Y qué pasa con las restantes legislaciones? ¿Le reconocerían como persona jurídica? Evidentemente que sí. Esto ocurre con frecuencia. Compañía constituida o una persona jurídica, compañía constituida en Ecuador, en Estados Unidos, quiere domiciliarse en Perú, lo único que hay que hacer es un trámite de domiciliación del Estado en que se quiera ejercer nuestras actividades económicas. Muy bien. En la especie, ojo, la primera persona cibernética es el robot Sofía, reconocido como humanoide el 5 de octubre de 2017 por el Reino de Arabia Saudita, a quien se le reconoció el estatuto de ciudadana saudí. Esto hay que tener presente para ver más adelante si es que es correcto lo que se hizo o no. Sofía tiene todos los atributos de una persona jurídica. Bueno, revisemos. Hasta donde conozco, las legislaciones solo dan ciudadanía a las personas naturales. Las personas jurídicas tienen nacionalidad. La nacionalidad es el vínculo jurídico entre la persona humana y el Estado. ¿Llegará un robot con inteligencia artificial a adquirir conciencia y voluntad? Sabemos que es un artefacto eléctrico o electrónico, por favor, no tenemos que confundirnos. La conciencia es una estructura del ser, es una estructura del alma, es una estructura del espíritu, y así debemos mirar. Ok, si decir que el ser humano es o tiene una constitución séptuple, las cuatro constituciones o los cuatro cuerpos diríamos que son materiales. Si bien es cierto, unas bastante bruscas como el cuerpo, como los huesos, otras en cambio bastante sutiles como el mundo emotivo o la emoción o la psiquis o la mente. Pero esto, según los místicos de Oriente, sigue siendo cuerpo físico. Y probablemente aquí tenga mucha razón cuando se diga inteligencia artificial en contrarrespuesta a la inteligencia mental o la razón que pueda provenir de la mente. Eso tenemos que tenerle claro. Entonces, las supuestas uniones de hecho, matrimonios, y no podemos hablar de matrimonio, ocurridas con androides, ginoides o hologramas en España, Japón, China, Reino Unido, también en Corea del Sur, solo son adaptaciones de algunos propietarios que acusan vidas solitarias, fetichistas,
desviaciones y, por qué no decirlo con seriedad, aversiones sexuales. El matrimonio de Alicia con un holograma en Palo Alto es otro ejemplo de ello. Sin embargo, de estas uniones verterán un sinnúmero de problemas jurídicos, nulidades contractuales, filiaciones, asuntos sucesorios patrimoniales, entre otros, que ojalá la ley no dé paso y ojalá la providencia divina ilumine a los legisladores del mundo a que no ocurra y no pierdan el tiempo en barbaridades. De ahí que resulta pertinente establecer diferencias entre persona natural, persona jurídica, persona jurídica, atributos de la personalidad como la nacionalidad y la ciudadanía. La ciudadanía es jurídico y político entre la persona humana, ciudadano, y el Estado. Este lazo es tan determinante que le confiere al ciudadano derecho para con el Estado. Entre tanto, este tiene a la inversa, evidentemente desde la corriente constitucional o constitucionalista, más obligaciones, más garantías que mismos derechos. El artículo 416.6 de la Constitución Política de la República consagra el principio de ciudadanía universal y la libre movilidad de todos los habitantes del planeta, precepto que concibe las necesidades del ser humano de trasladarse de un lugar a otro, ya sea en pro de una mejor calidad de vida o su deseo natural de conocer nuevas culturas, sus limitaciones por su origen y condición social. ¿Cuáles son los derechos de ciudadanía de la persona humana? Todos los derechos humanos reconocidos por las constituciones de los estados constitucionales de derechos y justicia como el ecuatoriano. Los convenios y tratados internacionales de derechos humanos y los que fueren apareciendo con el tiempo. Aquí no hay camisa de fuerza. ¿Cuáles son los derechos de ciudadanía de las personas jurídicas? Ninguno. Esta nacionalidad, no ciudadanía. ¿Tiene una persona jurídica derechos humanos? En realidad, no, porque las personas son personas humanas o individuos de la especie humana. Son ficticias, que no existen en el mundo fenoménico. Sin embargo, algunos tratadistas sostienen que al menos tienen las personas jurídicas, estoy indicando, el derecho al debido proceso. Empero, los derechos humanos tienen principios de aplicación universal y obligatorios como el debido proceso, que tienen observación en cualquier parte del mundo por cualquier persona sin distinción alguna y deben reivindicarse como tal. Entonces, no es que las personas jurídicas tengan derechos humanos, sino que los derechos humanos tienen que aplicarse en todo proceso, incluso judicial, es que debe aplicarse este tipo de derechos para ellas también. ¿Existiría tal concepto como el ciberciudadano? ¿Qué derechos y qué obligaciones tendría este para con el Estado y viceversa? Como dije anteriormente, Sofía fue reconocida como ciudadana por el Estado saudí. La personalidad jurídica puede ser reconocida por un Estado, pero no la ciudadanía, por lo que acabamos de señalar. Además, mis queridos amigos, es importantísimo conocer y señalar que el reino de Arabia Saudita es una monarquía no constitucional, tiene un Estado de Derecho como tenemos los estados latinoamericanos, europeos y norteamericanos. Entonces, ya podemos señalar que se dan por cierta arbitrariedad o cierto capricho o cierta
esta imaginación del rey que por legislación o por ley o por lo que yo suelo llamar, que me fascina, por la razón razonable. Muy bien, pasemos a tratar los conceptos de hechos y de hechos jurídicos, que es importantísimo. Esto es muy simple, sin embargo, a veces tenemos ciertas dificultades en su uso. Los hechos jurídicos son los producidos, perdón, los hechos son los producidos por el hombre o por la naturaleza. Los primeros son hechos naturales, los otros son hechos materiales. Los hechos materiales son los ocurridos por el hombre. Muy bien, cuando los hechos simples de la naturaleza y los materiales del hombre producen efectos jurídicos o efectos en el campo del derecho, se denominan hechos jurídicos. Ya tenemos entonces este primer elemento. Los hechos voluntarios de los hombres se clasifican según la intención de producir o no efectos jurídicos. Si producen efectos jurídicos, como el matrimonio, como la contratación laboral, para titulación, wow. ¿puedo continuar? Y continúe, doctor, continúe. Gracias. Entonces decía que los hechos humanos o de la naturaleza, cuando infieren en la esfera del derecho, se llaman hechos jurídicos. Y estos hechos jurídicos o estos hechos, cuando tienen la intención de producir efectos jurídicos, como un contrato laboral o el mismo matrimonio, son actos jurídicos. Cuando no hay la intención de producir efectos jurídicos, se denominan hechos ilícitos o, o contravenciones y en general infracciones. Sobre la base de lo anotado, mis queridos amigos, invito a reflexionar sobre el tema que nos convoca esta mañana, el matrimonio cibernético. La norma jurídica nos dice que el matrimonio es un contrato por el cual dos personas se unen con el fin de vivir juntos, de auxiliarse y de auxiliarse mutuamente. Ojo, que esta concepción que tenía el código ecuatoriano, y tienen aún los códigos como el peruano y todos los que tienen la misma corriente de Andrés Bello, como Chile, Perú, Bolivia. Doctor, el micrófono, Con el doctor. fin de vivir juntos. Pero con los cambios de los últimos tiempos quedó la unión de dos personas. Muy bien. Ahora bien, ¿qué pasa con estos únicos dos fines que va quedando para el matrimonio civil? El vivir juntos y el de auxiliarse, porque antes era un matrimonio indisoluble, se acabó lo indisoluble con una reforma legal. Se decía que era con el fin de procrear, se dijo que ya muchos no procrean, entonces ese no es el fin. El de vivir juntos con las serie de inmigraciones que ha sufrido América del mundo en sí, esto tampoco va quedando como fin matrimonial y solo queda el auxilio mutuo y eso también hay que verle con pinzas para desde lo social y desde lo jurídico qué tipo de auxilio se habla cuando se habla de fin matrimonial. Muy bien. La unión matrimonial, mis queridos amigos, para al menos quien les habla, es una escuela de tolerancia mutua, una travesía en la que se asimilan virtudes crísticas, como respetar, compartir, perdonar y también olvidar los agravios de pareja. Porque la convivencia involucra la dialéctica de controvertir y solucionar conflictos que una vez disueltos con el uso de la razón, solo queda la esencia, podríamos decir, desnuda del amor.
Ya. También podría decirse que el matrimonio es la unión conyugal y esta unión es de carácter filosófico. Entonces es una institución filosófica y jurídica difícil de desentrañarla. Ese es el matrimonio. Su falta de entendimiento y comprensión ha conducido a la sociedad entera a la consumación de hierros de elevada monta. Pocos conocen su arquetipo, la unidad, su naturaleza, la fusión, su objetivo y destino final, la evolución. Pocos saben para qué contraen matrimonio. Con seguridad nos ganó las hormonas y las neuronas y en este carnaval de pasiones se perdió el verdadero sentido de la institución matrimonial. Ahora bien, la misma norma jurídica nos dice, recalco, que el matrimonio es un contrato por el cual dos personas se unen con el fin de vivir juntos y auxiliarse mutuamente. Entonces, todo contrato matrimonial genera obligaciones y derechos entre los contrayentes, con el fin de vivir juntos. Ya se ha evaporado, solo nos queda lo que habíamos indicado, el auxilio mutuo. El matrimonio, mis queridos amigos, y recalco porque esto es importantísimo para el ser humano, de todos los tiempos, no sería de estos, es una microsociedad que tiene como fin último el bienestar integral, el desarrollo evolutivo de los consortes, ora en el ámbito material, ora en el psicológico y espiritual, en procura del encuentro con la armonía universal. Del estudio realizado concluimos que la persona humana con conciencia y voluntad puede celebrar de manera directa un acto jurídico como el matrimonio, puesto que éste tiene personalidad jurídica, que es uno de los atributos del Estado civil. Vayamos ahora al matrimonio cibernético. No tengo definiciones ni respuestas para este fenómeno jurídico y social. ¿Acaso sí? Solo una serie interminable de interrogantes. Ensayaré una definición en el siguiente sentido. Podría ser un matrimonio cibernético o el matrimonio cibernético un contrato solemne por el cual una persona y un robot se unen con el fin de vivir juntos y auxiliarse mutuamente. Bueno, aquí surgen innúmeras interrogantes. ¿Tiene validez un matrimonio entre una persona natural y un con inteligencia artificial? ¿Hay derecho a la igualdad y no discriminación? ¿Hay igualdad de oportunidades? ¿Tiene conciencia y voluntad un robot con inteligencia artificial para decidir con qué persona casarse? ¿Corre el matrimonio entre dos robots con inteligencia naturalmente? ¿Qué sexo tiene el robot? Y de ser definido, ¿vale el matrimonio entre diferentes humano y cosa? Claro está que aquí se habla de androide, de ginoide, pero esa es una construcción netamente artificial. ¿Habrá auxilio mutuo natural entre una persona natural y un robot? ¿O habrá imposición o programación? ¿Habrá afecto maritalis entre la persona humana y un robot con inteligencia artificial? De existir coito, que para eso es lo que están creando, desesperados, de existir coito entre una persona humana y un robot.
¿Hasta qué punto se puede sostener que existe relación natural? ¿O quién puede ser violentado? ¿La máquina o el ser humano? Y lo fundamental, que es importante, que es lo que hemos perdido, donde se ha perdido la unidad. ¿Es digno el acto matrimonial y la misma cópula entre una persona natural y un artefacto u objeto o sujeto ficticio? Si decimos que el fin del matrimonio es evolucionar, elevarse desde la materialidad hasta las cumbres de la espiritualidad, definitivamente este tipo de relación nunca podría llamarse matrimonio, sino otra cosa. Y yo diría que la relación en estricto sentido solo se da entre su hecho, entre personas humanas, no entre persona humana y cosa. Pero bueno, hay ficciones que parecen tan reales. Al parecer, el matrimonio que dejamos anotado se ha perdido o se está perdiendo, que alguna vez existió. En esta época vagabunda, se cumplirán los ruegos de algunos pigmaliones a la diosa Venus. ¿Qué tan cercano o cerca estamos los seres humanos de las súplicas a nuestras diosas? No lo sé, queridos amigos. Solo sé que la condición de otorgar vida a borbotones y vida humana es tarea de los dioses, no de los simples mortales. Hasta aquí mi palabra, querido y respetado Daniel Malpartido. Doctor Manuel, muchas gracias, maestro. El Instituto Peruano de Inteligencia Artificial y Ciudadanía Digital, el equipo de trabajo, colaboradores en el Perú y en el extranjero, quedamos totalmente agradecidos a su presentación. Estoy ocupada María, por WhatsApp. doctora María Beatriz, tiene usted la palabra, doctora María Beatriz. Sí, buenos días con todos, continuando con la transmisión. Discúlpenme, pero a veces con temas de trabajo hasta el día sábado, realmente había que hacer la acotación, no me percaté que estaba con el micrófono, así que mil disculpas por la interrupción. Bien, eh, hemos escuchado atentamente la exposición del doctor Manuel Aldaz respecto del matrimonio cibernético y su posición jurídica y filosófica también respecto de la imposibilidad, lo entiendo así, de celebración de un matrimonio cibernético entre una persona humana y un humanoide, ¿no? O la denominación que haga sus veces, ¿no? Porque puede tener otro tipo de connotaciones y lo ha fundamentado básicamente en los atributos que se le reconocen desde el Código Civil, ¿no? A la persona natural. Y además también a los fines, obligaciones, derechos y deberes que se contraen con el matrimonio. Como bien lo señala el doctor Manuel Aldaz, nosotros tenemos en Latinoamérica una raigambre que converge en un punto de contacto, que es pues estos principios que se han recogido en los códigos latinoamericanos eh, a través de las posturas plasmadas por, como dice el insigne Andrés Bello, ¿no? Y esto, a través a través de ello, es que nosotros hemos hecho algún tipo de variación de pronto en la normativa pertinente
respecto al matrimonio en algún momento. La región Latinoamérica siempre ha sido muy conservadora. Acordémonos que en Chile, por ejemplo, solamente para hacer algo social, mientras algunos países de Latinoamérica liberalizaba y hacía posible el divorcio, en Chile esto era distinto, ¿no? Entonces hemos tenido siempre una posición muy sacra del matrimonio. Y lógicamente, con el advenimiento de las inteligencias artificiales, pues esto impacta, ¿no? En el concepto mismo de la figura del matrimonio, pero el doctor nos hace la tingencia que desde la codificación ecuatoriana, la concepción de un matrimonio cibernético sería imposible, más aún subraya de que haciendo la comparación legislativa con el Perú, también llegaríamos a la misma conclusión, y así con otros países de la región. Cierto es. Ahora, yo quisiera hacer una acotación. En el marco, en el advenimiento de la pandemia del COVID-2019, el COVID-19, ustedes podrán ver a través de web mucha información al respecto del matrimonio cibernético, aludiendo a un contenido totalmente distinto, que es el uso, la celebración del matrimonio con el uso o por intermedio de soportes tecnológicos, ¿no? Entonces uno puede abrir algunas notas que dice matrimonio cibernético y están básicamente en alusión a eh, adjetivizarle, ¿no? La palabra cibernético por la forma celebratoria, ¿no? La manera como el soporte tecnológico posibilitó la celebración del matrimonio. Pero hoy, en rigor, el doctor Aldaz se ha referido no a ese matrimonio cibernético, sino ¿no? A mi juicio el mal llamado matrimonio cibernético, porque finalmente es un matrimonio civil con el uso de tecnología que nos permitió salvar la distancia y superar las vallas y los impedimentos de la inmediación que debe de tener los contrayentes el día que contraen matrimonio, y se salvó mediante plataformas tecnológicas, etc. Entonces, en rigor, el matrimonio cibernético vendría a ser lo que ha dicho el doctor Manuel Aldaz, y no lo que de pronto se encuentre por web en el sentido de utilizar tecnológicos para el acto celebratorio de un matrimonio civil entre dos personas naturales, ¿no? Entonces, doctor, usted ha dicho varias cosas importantes respecto de los atributos que podría tener un humanoide. Ya ha precisado lo siguiente, ha dicho de que, si no me recuerdo, en Arabia Saudita, ¿no? El humanoide Sofía recibió un atributo, que es el atributo de ciudadanía, ¿cierto? Si no me equivoco. Entonces, usted hace la pregunta, ¿sería posible que el humanoide pueda, en el acto celebratorio del matrimonio, cumplir los fines? En realidad, la acotación que usted ha hecho es bastante pertinente, porque ha advertido a, a nuestros participantes lo siguiente: la forma como van surgiendo el reconocimiento de ciertos derechos en el marco de determinados países es distinto. Usted ha dicho bien, Arabia Saudita es un reino, una monarquía que no es constitucional. Entonces, eh, en su milla, uno puede reconocerle determinado tributo de derecho si es que el monarca así lo decide. Otra cosa es pasar por el recero del análisis del bloque constitucional y el rasero del bloque de los derechos
civiles y de los derechos humanos y de los derechos de la persona, ¿no? Entonces, eso es un análisis totalmente distinto. Entonces, que el capricho y la arbitrariedad en algún país que no tiene ese tramado pueda reconocerle ciudadanía y a partir de ahí, de pronto, eh, a través de colegas que se encuentren en otros sistemas jurídicos, se pueda aprender esa figura de reconocimiento de atributos de un humanoide y poder elucubrar que esto sería posible en el marco jurídico de otros sistemas jurídicos como el romano germánico, eh, bueno, desde el punto de vista del anclaje de nuestra legislación, materialmente en este momento es imposible. De hecho, hay algo importante aquí, que es el tema de la persona jurídica. Es bastante controversial, por ejemplo, reconocerle personalidad jurídica en el marco de la región a un robot, un humanoide o una inteligencia artificial, en la medida en que ahorita está en debate ello eh, para poder determinarlo, ¿no? Para poder determinarlo. Es posible porque tiene autonomía, puede tomar decisiones, digamos, autónomas, puede hacer valer su derecho, ¿no? Eh, ese tipo de cosas todavía están en análisis, ¿no? En Europa hay normativas que parecen encaminarse al reconocimiento de personalidad jurídica en los robots, pero en Latinoamérica el trabajo todavía está en discusión, ¿no? Porque esas tecnologías todavía no han impactado de una manera importante o evidente en nuestra región. Sin embargo, nosotros no podemos dejar de tratar estos temas, aunque pareciera algo ficcional, porque en realidad es algo que está pasando. Lo que pueda regularse en Europa impacta de alguna manera en Latinoamérica. Y entonces, como usted dice, hay que esperar que cuando se tomen las decisiones respecto al reconocimiento de derechos, obligaciones, estatus, atributos a estas inteligencias artificiales, a estos humanoides, la reflexión sea en una mesa de diálogo abierta y multidisciplinaria, porque desde el derecho, única y específicamente, permítame, doctor Aldaz, se han hecho desatinos muy grandes cuando se han reconocido algunas categorías que luego de revisadas con los años han sido desacertadas. Entonces, porque en los congresos no se debatieron de una manera seria con los expertos de distintas, digamos, ramas de distintas áreas, la implicancia, el impacto transversal de una determinada norma. Y en este caso, el reconocimiento de personalidad jurídica a un humanoide que podría habilitar desde el punto de vista normativo, de pronto en algún momento, la posibilidad de hablar de un matrimonio cibernético, en rigor, de la manera como usted lo ha expuesto, sí es un riesgo latente, porque usted sabe, como sabemos por su currículum y el currículum que ha presentado en algún momento aquí en el foro, Sebastián Vladimir, alguno de ustedes ha sido asesores del Congreso. Entonces, todo es posible a través de la viabilidad de presentarse proyectos que puedan llegar a una aprobación y lo que esperamos es que definitivamente sea de la manera más reflexiva posible, ¿no? Aquí en la región de Latinoamérica, en Iberoamérica y en el mundo, porque el impacto de las decisiones de un solo país genera a veces en lo académico que finalmente se filtra, a veces sin el debido debate, sin el debido rigor,
en las ideas de nuestros flamantes congresistas, ¿no? Entonces, y ahí también viene la labor muy fina de los asesores, ¿no? Que respaldan las posiciones de los proyectos que ellos presentan. Entonces, clarísimo de que la posición del doctor Aldaz es compartida. Bueno, al menos yo comparto la posición que ha expuesto el doctor Aldaz respecto de la imposibilidad de hablar en rigor de un matrimonio cibernético, de que desde el punto de vista filosófico esto sería, no sería posible que pudiéramos equiparar estos atributos que están anclados en derechos, obligaciones y que tienen un anclaje también filosófico, se pueda equiparar a un humanoide, ¿no? Respecto de una persona natural. Esto sería mi intervención, doctor, porque en cuanto a la pregunta pertinente respecto a si es posible o no, ha quedado clarísimo que no lo es. ¿Qué tipo de derechos podría tener un humanoide? También es bastante claro. Dependiendo del Estado y del marco regulatorio y del sistema de gobierno que tienen, ya ha quedado claro, en Arabia Saudita uno puede a capricho considerarle personalidad jurídica o dotarlo de ciudadanía, como en este caso ha sido, y en otros países, evidentemente, el marco regulatorio lo impide, pero no es imposible porque finalmente hay un procedimiento para poder evacuar leyes que pudieran generar este tipo digamos, de legislación a favor, ¿no? De un matrimonio cibernético. Entonces, el estado de la cuestión es clara. Yo simplemente he puntualizado algunos aspectos. Remarco, en Perú es imposible hablar de un matrimonio cibernético porque se comparten los mismos fundamentos que usted ha expuesto. Y desde un punto de vista legal es imposible, ¿no? Entonces, en este momento, ¿no? No sabemos nuestros ilustres congresistas, digamos, qué puedan hacer en el futuro, pero yo espero que las consideraciones que aquí ha vertido el doctor Aldaz respecto de lo prudente e importante que es reflexionar sobre la habilitación de esta figura jurídica, de esta institución jurídica, a favor de las personas naturales exclusivamente y excluyendo a los humanoides definitivamente porque no tienen la capacidad de poder generar las finalidades en las cuales el matrimonio ha sido concebido como institución jurídica, es una posición bastante seria, es una posición anclada en derecho, anclada también en un tamizaje constitucional, y le agradezco la claridad con la que usted ha expuesto su ponencia. Doctor Daniel Malpartida, le doy el pase y luego voy a dar lectura a la mensajería. Muchas gracias, doctora María Beatriz. Definitivamente, ¿no? En estos tiempos es que estamos viviendo de una primavera, entre comillas, de la inteligencia artificial, pretender y querer hablar de un matrimonio cibernético como mandarían los canones desde un punto de vista jurídico, desde un punto de vista filosófico, vamos a poner, entre comillas, que ni siquiera sería normal. Porque me voy a referenciar a una cita de Norbert Wiener cuando dice, dar al hombre lo que es del hombre y a la computadora lo que es de la computadora. Yo creo que está bien claro, yo creo que ahí está bien claro que en una vida normal los seres humanos, bajo lo que se ampara en nuestros códigos, en la ley, es lo que nosotros normalmente hacemos. Pero pretender tener un matrimonio con un ente, con una máquina, con una computadora, con un dispositivo electrónico, con un chabot, con un holograma, con un avatar,
cosas que suceden en Asia, cosas que están sucediendo en Europa, en mismo Estados Unidos. Entonces yo creo que ahí va algo muy, muy fundamental, un punto muy, muy importante. La vida del ser humano como tal, su vida privada, su vida íntima y por sobre todo ese nivel de conciencia y ese nivel de pertenencia a que somos seres humanos. Eso es lo que no debemos olvidar. Y no nos olvidemos, y no nos olvidemos para terminar, una dimensión muy importante en el ser humano, una dimensión muy importante en el ser humano es la parte religiosa. Muchas gracias, doctora María Beatriz Hernán Flores. Bien, voy a leer justamente alguna parte de su introducción, doctor, me ha generado, doctor Malpartida, me ha generado algún comentario adicional, pero voy a primero a dar lectura a la mensajería, invitando también a los participantes a por favor, intervenir a través de la opción de redacción de manos levantadas, ¿no? Este tema es sumamente importante y en rigurosidad no solamente atañe a los abogados, ¿no? O las personas de leyes. El matrimonio es una institución jurídica totalmente transversal. Entonces, y más aún si se debate pues el tema del matrimonio cibernético. Nos parece en este momento ficcional, de repente, bueno, en este seminario se están adelantando muchísimas décadas en el futuro, pero créanme que algunas cosas suceden mucho más rápido de lo que uno piensa. De hecho, la posibilidad hace unos 3 o 4 años de recibir clases a través de las plataformas tecnológicas era un marco imposible de pensarse. El teletrabajo hace menos de 8 o 10 años era totalmente imposible de pensarse. Sin embargo, esto ha ido galopando a la velocidad de la luz. Entonces, este tipo de cosas deben de debatirse ex ante, no ex post de que sucedan. Entonces, ya aquí se está hablando del matrimonio cibernético con la participación del doctor Manuel Aldaz, que generosamente ha analizado la figura desde la normativa ecuatoriana y también ha hecho las referencias pertinentes en la normativa peruana. Tengan en cuenta que él es constitucionalista, es experto en constitucional, y entonces ya nos está dando puntos de alerta sobre determinados temas a reflexionar y a pensar. Insisto, esto no se discute después que se toman decisiones eh, a través de leyes que son de obligatorio cumplimiento para todos. Estas cuestiones se debaten en la academia, en los foros, y eso es lo que pretende el instituto a través de estos temas. Para quienes nos puedan ver y puedan pensar, bueno, pues están adelantando 30 años, ¿no? O 40 o 50 años, porque esto es imposible de que pase. Bueno, ya post pandemia todo puede pasar. La Doctora, pandemia ha hecho que avancen, sí, doctora María, muchas si cosas. me permite, por favor, Sí, ajá. a lo que usted señalaba, ¿no? Muy importante en relación al tema que nos ha presentado el doctor Manuel, eh, los seres humanos, tanto los varones y las damas, nos necesitamos. En estos tiempos de desarrollo vertiginoso de la inteligencia artificial, de la aplicación de estas herramientas, todos los días salen nuevas aplicaciones, nuevas inteligencias artificiales, en texto, en imagen, en voz, en video. Pero algo lo que debe quedar claro, algo lo que debe quedar claro es que un varón y una dama necesitan un 2021, ¿no? 2021. de relaciones, un tipo de contacto, un tipo de interacción, No se dice nada. porque ambos, a ver, alguien tiene encendido el micrófono, por favor. ¿Cuánto vendría en soles?
¿Cuánto está el dólar ahorita? Está 70 y tal, 77. Mm, 50. Decía, porque ambos nos necesitamos, ambos nos complementamos. Y si en ese sentido de la palabra de matrimonio, como mandan los cánones, se va a dar una relación entre ambos, yo creo que ahí se debe encontrar un punto de equilibrio. ¿Vamos a necesitar de la inteligencia artificial como un medio, como un instrumento, como una herramienta? Sí. Todos usamos una computadora, utilizamos una laptop, utilizamos dispositivos celulares, correcto. Pero tiene que haber un punto medio, un punto de equilibrio en el tiempo de exposición, siendo una persona individual y más aún cuando se es una persona que ya convives, que ya compartes, que ya tienes un matrimonio establecido, un hogar y una familia. Entonces, para todo hay un tiempo, hay un punto medio, hay un equilibrio. Y esos extremos y esos excesos es que no nos ayudaría individualmente y a nivel familiar. Yo creo que eso también se debe dejar muy claro, un punto de equilibrio, un punto medio de un uso racional. Y el doctor Manuel utilizó una palabra donde debemos racionalizar nuestro contacto, nuestro encuentro, nuestro uso, nuestro trabajo con todo eso que es tecnología y más aún que se ha sumado el tema de la inteligencia artificial. Muchas gracias, doctora María Beatriz Cerdán Flores. Sí, muchísimas gracias, doctor Daniel Malpartida, por su acotación. Eh, en realidad, estaba por, a ver, permítame dar lectura a las intervenciones del chat. Dice, buenos días. Bueno, Christopher nos saluda desde Arequipa y esto nos hace saber de que está siguiéndonos. Gracias, Christopher. También Santiago Laos, nuestro colaborador constante y permanente del instituto, nos refiere que en el plano jurídico un robot tendría que obtener un título de persona natural, lo cual ya es una aberración, ¿no? En un matrimonio, una de las condiciones mínimas es que ambos tengan conciencia para aceptar los derechos y deberes del matrimonio. Creería que este tema tiene una orientación más psicológica o desorden psicológico como las relaciones con muñecas inflables y otros juguetes sexuales. Sin duda, hoy la salud mental a nivel mundial está por los suelos y aspirar a un matrimonio cibernético es una muestra clara de nuestra involución como especie humana. El artículo 1 continúa, Santiago Laos, precisa que la Constitución política señala que la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado. Esto no se cumple a cabalidad, no se respetan los derechos humanos en la gran mayoría de países. E incluir un robot en el espectro de los derechos, a lo mucho derecho de autor o derecho de posesión de un bien objeto con IA, podría ser el marco regulatorio pertinente, según lo expone Santiago Laos. Entonces, he dado lectura a la intervención de Santiago Laos. Bien, y prosigue. Antes de que un robot se le considere persona natural, primero los países deberían cumplir con respetar los derechos universales de la persona. ¿Qué pensaría Freud sobre este tema? Creo que su diagnóstico sería locura o estupidez humana. Y como dijo Einstein, que la estupidez humana es infinita. Esa es la intervención de Santiago Laos. Doctor Aldaz, le hago traslado del comentario de Santiago Laos para sus observaciones y comentarios. Muchas gracias por el uso de la palabra, estimada doctora. Estoy plenamente de acuerdo con el señor Laos. Definitivamente, la siguiente parte
parte de este trabajo podría ser un análisis filosófico del matrimonio. Esto es sumamente importante. El ser humano ha perdido norte, definitivamente ha perdido oriente. Estamos hablando, por un lado, del retorno a la vacuidad, a ese vacío existencial donde ya prácticamente no le queda otra alternativa. Imagínense pretender unirse coitalmente con una máquina. Es peor que lo que hablaban nuestros códigos penales por los años 80. Verdaderamente es peor. Pero no nos asustemos que España hace poco estaba hablando de una ley que, que viabilice el matrimonio entre un ser humano y un animal, como un perro. Hablé con uno de mis amigos, sociólogo español. ¿Qué les pasó a ustedes? ¿Qué pasó a Europa? No nos sorprendamos. América Latina o la preamérica, la América precolombina, mayas, aztecas, incas, en su tiempo fueron la luz de la humanidad. Y cayó. Europa no ha sido la luz de la humanidad, con mucho respeto les digo, y está cayendo, y cayendo tan feo. Y lo peor de todo es que pretende con ese criterio absurdo inficionar, no dar luz a la humanidad. Pero saludo del Instituto Peruano de Inteligencia Artificial. Nosotros, mi querido Daniel, tenemos que responderle al mundo que estas barbaridades no es posible. Ya Calígula en su época le nombró a su caballo canciller de la República. Hoy vamos a hacer otra barbaridad, pero ojalá que no sea de América Latina, bueno, que sea de Europa. Todas las barbaridades de Europa nos pueden venir y ya nos vinieron. Y no importa. Pero nosotros como hoy, como latinoamericanos, tenemos que embanderarnos y nos vamos a empoderar de todas Doctor, estas luces que doctor nos Manuel, van. Sí, yo le decía ayer en el diálogo que teníamos, América Latina, Latinoamérica, es la reserva moral del mundo. ¿Se acuerda, maestro? así tiene que ser. Permítame, a todo lo brillante que usted viene diciendo, maestro, Carlos Fernández Cesarego, permítame un párrafo para nuestro público maravilloso. Página 43, su libro, Derecho a la Identidad Personal. El ser humano libra una permanente guerra civil consigo mismo, como señala Munier, por afirmar su identidad personal dentro de una trama de relaciones comunitarias. Se trata de un incesante combate para que se le considere por los demás tal y como verdaderamente es, sin deformaciones o desnaturalizaciones. Pero la identidad significa, además, una difícil lucha por lograr afirmar soy yo y evitar caer en una multitud de circunstancias en las que cada uno de nosotros tendría que decir no soy yo mismo, puesto que me comporto como un autómata o cedo a un mimetismo social y así sucesivamente. Discúlpeme la interrupción, maestro. Doctor Daniel, sí, mientras escuchamos al doctor Aldaz respecto a los comentarios que usted ha hecho, en realidad esa eh, acotación que usted realiza a través de una cita de Munir
que es realizada de un trabajo MUNIR que es realizado por el doctor Carlos Fernando Cesarego, es como puede ser tomada interpretativamente desde varias aristas, ¿no? Una de ellas sería para apoyar los fundamentos que compartimos junto con el doctor Manuel Aldaz, usted y quien le habla, pero ese mismo argumento desde la filosofía de la existencia podría también servir para fundamentar lo contrario, ¿no? En la medida en que en el momento que se dice allí definirse conforme uno se piensa que es, entonces también tiene alojado ahí un marco de interpretación dependiendo de la ideología, la postura que uno defienda, ¿no? Entonces, específicamente, en Europa se ha habilitado, por ejemplo, el matrimonio entre homosexuales, ¿no? Y en la región LATAM también hay países que lo han habilitado. Entonces, cuando nosotros hablamos de poder plasmarnos como personas en la medida en que nuestro deseo, cómo nos percibamos, lo que nos dé felicidad o lo que haga sus veces, está recogido muchas veces así, esto puede generar definitivamente el anclaje de algunos filtros, porque por ejemplo, a mí me hace feliz casarme con un humanoide, ¿no? Entonces parte de mi felicidad es esa, ¿no? Entonces yo tengo derecho a expresar mi amor de una manera libre, ¿no? Entonces, de esa manera libre, consciente y elegible, yo deseo expresarme así a través de una expresión de mi libertad, es profesarle pues amor a un humanoide, me enamoré, vamos a poner el ejemplo de Sofía, ¿no? Yo soy mujer o varón, imagínense, ¿no? En una región en la que esté habilitada el matrimonio, ¿no? Y el primer problema que tendríamos es Sofía, le han reconocido ciudadanía, pero ¿qué género tiene, no? Porque queda claro que es ciudadano o ciudadana, pero no queda claro qué género tiene, porque su nombre no necesariamente define el género desde el punto de vista legal. Ese es número uno. Número dos, ahora que yo elegí a Sofía como esposa, ¿cómo me queda claro que Sofía me elige a mí y él ya no tiene la capacidad, digamos, para elegirme a mí como esposo? Entonces, hay todo un tema, porque finalmente hay un tema ahí de, inclusive, eh, ético, ¿no? Hay diferencias biológicas, éticas entre humanos y humanoides. Somos diferentes en términos biológicos. Nosotros tenemos conciencia de nuestros derechos. Sofía sería un humanoide programado que pudiera tener cierta capacidad de pensar, perdón, de poder generar alguna réplica del pensamiento humano al que mal llamamos puede pensar la inteligencia, pero hay un programador que ha puesto pues todo ello en Sofía a través de sus algoritmos, a través de determinados programas que tiene Sofía. Entonces, no es la voluntad la que se manifiesta, sino se manifiesta la voluntad de quien lo programa. Entonces, ¿cómo podríamos darle un estatus de ese tipo a un humanoide? Concibiéndolo como una persona con el estatus de una persona natural en ese ficcional, lo estaríamos sometiendo a la esclavitud y al sometimiento total, porque la van a programar para lo que se les antoje, ¿no? Y fíjese lo delicado del tema, le doy estatus de persona natural ficcionalmente para que se le reconozca un derecho a contraer matrimonio y finalmente, ¿quién lo va a programar? El programador, el esposo llamará y le dirá, quiero que programes a Sofía para esto, para lo otro, para que lave, planche, cocine, no estudie, se someta a todos mis perversiones y encima, fantástico, ¿no? Entonces, claro, El dueño, es el el que lo compra. dueño, que por supuesto, ¿no? Entonces, con lo que llegamos a la conclusión que ella es un fetiche, o cambiémoslo de sexo pues a Sofía, digámoslo así, de sexo entre comillas, porque no es asexuado, legalmente no se le ha reconocido nada, solamente ciudadanía. Entonces, ya no es Sofía, es Rafael, ¿no?
un humanoide. Igual, igual, ¿no? Es la misma figura. Entonces, los desafíos también, la resistencia que podría haber a este tipo de normas, ¿no? Desde una aspecto social, ¿no? El eco que podría tener, el rechazo que podría tener. Ya es bastante difícil inclusive hablar de matrimonios de homosexuales, ¿no? Y demás expresiones de sexualidad que se han ido desarrollando. Las grandes canteras de estos pensamientos ideológicos, como bien dice el doctor Aldaz, viene de Europa. Entonces, es difícil debatirlos. Hay muchos que postulan la apertura hacia los matrimonios de homosexuales en la región Latinoamérica. Si esto es difícil, tratándose de personas naturales, en ponerse de acuerdo para poder legislar de manera conforme, ¿no? Al bloque constitucional, a los derechos humanos, a la dignidad de la persona. Si esto es tan difícil, más aún lo será poderle reconocer, digamos, este tipo de derechos a un humanoide por los desafíos, como digo, sociales, los culturales, las implicancias éticas, biológicas, ¿no? Y lógicamente, he hecho advertir algo, ¿no? O sea, ahí se le daría categoría de persona natural a una persona que, entre comillas, ficcional, natural, persona natural ficcional, que estaría en grave riesgo de sometimiento, de un sometimiento Doctora, o de una doctora, explotación, ¿no? doctora María, Entre a lo que, comillas. Entonces, doctora María, claro, si me permite, a lo que usted uh-huh, afirma, entonces habría que preguntarnos todos los que estamos acá, una cosa es con adultos, con mayores y profesionales, y otra cosa es como preguntarle, ¿no? A usted y al doctor, ¿no? Entonces, ¿quiénes irían a las escuelas? Los pequeños robotitos. bueno, sería imposible, digamos, la reproducción ahí, ¿no? Biológicamente hablando, inclusive, ¿no? ¿De qué estaríamos hablando? De que después tendría que haber una figura de adopción Con de la eso, con humanoide. eso, con eso voy a que la Es una prioridad cosa es en complicadísima, nuestros niños, en ¿no? nuestros escolares de los primeros años, en nuestros hijos. Las cosas deben quedar bien claras, doctora. Eso, doctora. Bueno, al inicio de la figura del instituto del matrimonio, en las legislaciones, en algunas legislaciones tenían bastante claro el tema y decía es la unión de varón y mujer. Eso decía, con fines, ¿no? Propios, ¿no? Del matrimonio, de los atributos matrimoniales, ¿no? ¿Cuál era finalmente? Generar familia, generar nuevos ciudadanos para el Estado. Eso era, eso es, ¿no? Esa era la figura tradicional en los marcos regulatorios de la mayoría de países. Así nace. En el romano germánico también era así. La discusión vino, pero es un varón bajo determinadas circunstancias, es una mujer bajo determinadas circunstancias. Entonces, algunos marcos legales fueron abriendo la posibilidad de matrimonios no entre heterosexuales, sino homosexuales, y la figura ha ido habilitándose y variando, ¿no? Permeándose de esa manera para los fines de reconocimiento de derechos humanos, de dignidad de la persona, etcétera. Pero eso es un tema muy delicado, muy específico, de amplio debate, y nótese lo difícil que va a ser o que sería debatirlo para alguien que ni siquiera tiene la calidad de persona natural. Entonces, por eso he dicho, he sostenido acá y creo que coincidido con el doctor Manuel Aldaz. Desde el derecho se puede cometer las peores aberraciones, porque jurídicamente puedes crear lo que se te ocurra, siempre que tengas el respaldo digamos, del procedimiento de producción de la norma que habilite, ¿no? Entonces, porque la naturaleza siempre es clara, ¿no? O sea, la naturaleza no lo cambias. Yo soy una persona humana, soy una persona consecuentemente natural desde el punto de vista jurídico y eso no lo vas a cambiar jamás.
pero todas las entelequias que a través del derecho se pueden crear son responsabilidad de quienes crean las normas, ¿no? A fin de no crear aberraciones que finalmente terminen colisionando con el sistema jurídico, porque en lo que no se repara es que el sistema es jurídico, es una superestructura. Es una superestructura. Yo hago un cambio normativo en este aspecto y termina como una cadena de dominós generando efectos en otros aspectos regulatorios. Gracias. Ya devuelvo el semana. Ajá. Doctor Manuel Aldaz, le doy Gracias, muy ajá. gentil. Y ya como palabras finales. Ujú. Miren ustedes que el tema es sumamente importante porque se trata en definitiva de la esencia del ser humano, de la esencia del matrimonio, porque de este matrimonio nacerán hijos para que vayan a conquistar el universo en el mundo espiritual. Decíamos que Europa es o nos ha dado grandes legados. Y quiero decirles con extrema sinceridad y con rebeldía sobre todo. 1492 es un legado que nos dejó Europa y que aún hay huellas psicológicas de las que el ser humano no ha logrado levantarse. Y el matrimonio homosexual nos vino de allí, no nos vino de otro lado. Y tenemos que ser claros. Y América Latina, Ecuador, Perú, Argentina, Chile, Bolivia, los que tenemos una tradición incásica, porque hay que decirlo, hoy estamos en pie de lucha. Tenemos que tratar de cambiar, tratar de enderezar esos cerebros obtusos que tienen los europeos. Ellos son los que nos heredaron el existencialismo, esa crisis, esa ausencia de Dios. Los que nos heredaron también acá una religión que ya no nos representa. Eso es importante saber. Y es hora para reinventar nuevos dioses. Y eso es tarea de América Latina. Por esto estoy hablando de un retorno a lo sagrado. ¿Y dónde podemos encontrar esa heredad? Naturalmente, Oriente. Y estoy hablando que Oriente también es maya, Oriente también es azteca y Oriente también es inca. Porque no es Oriente el lugar donde está ubicada la tierra, sino donde está ubicada la espiritualidad. Mis queridos amigos, Grecia partió ya con cierta decadencia. Casi podría decir que hasta Platón y con esfuerzo Aristóteles, y ahí para adelante todo es regresivo. Miren ustedes, una misma inscripción que decía en el templo de Delfos, dioses sois y lo habéis olvidado. Quedó solo como dioses sois. Y el resto se olvidaron efectivamente. Cuando Sócrates leyó en el frontispicio de Delfos, conócete a ti mismo, y también leyó y conócete a ti mismo y conocerás el universo y los dioses. Es decir, mis queridos amigos, que dioses sois y todos sois dioses y lo habéis olvidado. Y ahora es el camino, América Latina tiene que hacerlo, no hay otra opción de emprender en el camino hacia la divinidad. No nos queda otra. Por eso yo digo, y te compartí, mi querido hermano Daniel, todo pasará,
la luna, el sol y todas las estrellas. El tiempo es limitado, incluso para los dioses y los héroes. La tragedia tiene su final catártico, el drama, su destino final de luz. Oh, época sombría y triste. Tú también pasarás. No es eterna la noche en el horizonte, ni en el corazón de los pueblos. Vamos a la conquista de la luz, mis amigos, y de la sabiduría, que es lo único que nos corresponde como hermanos latinoamericanos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Aldaz, por sus emocionadas palabras, por esa calidad siempre de mover los hilos más sensibles de quienes hemos podido compartir con usted a través de las sesiones en las que se ha presentado en el instituto. Sus palabras son muy sentidas y acoginan bastante en el pecho de quienes hemos escuchado en este momento el, lo fuerte y contundente que son y lo sentidas, lo cual habla de su alta sensibilidad. No cualquiera escribe poesía, no cualquiera se interesa en temas eh, muy estructurales para el ser humano y no todos logran conmover con su palabra. Y usted lo ha logrado, no solamente con la disertación respecto de la ocasión y la temática del seminario, sino también con estas palabras cargadas de emoción que nos transmiten sus sentimientos de conmoción respecto a lo que alrededor sucede y de lo que sugiere a través de la fuerza de sus palabras y del sentido de las mismas, debemos hacer por lograr una sociedad mejor. Quien no se conmueve respecto de lo que está en su contexto, jamás caminará hacia la luz y el progreso de todos los seres humanos. A través del Instituto Peruano de Inteligencia Artificial y Ciudadanía Digital, lo que se trata es de contribuir con un grano de arena al encaminarnos a esa luz, que es dar la posibilidad de formación, de llevar aprendizaje de temas muy específicos, pero de gran impacto. Y por eso agradecemos a personas como usted, doctor Manuel Aldaz, que con su generosidad haga posible este tipo de transmisiones, este tipo de conocimiento. Gracias, el instituto simplemente habilita la plataforma para que usted plasme ese gran sentido de generosidad que como ser humano y profesional tiene. Nos hemos conmovido muchísimo con sus palabras y le agradecemos las haya compartido en foros del Instituto Peruano de Inteligencia Artificial y Ciudadanía Digital. Para nosotros, un tremendo honor y un gran placer darle eco a sus palabras a través de esta humilde plataforma. Doctor Daniel Malpartida. Solamente decirle al doctor Manuel Aldaz Sánchez, él es de esos caballeros que pertenecen a la generación de hierro, de esos hombres que nunca se quejan, que construyen, crean, innovan y le ponen un granito de arena a su sociedad, América Latina, Iberoamérica. El instituto, como dice la doctora María Beatriz Cerdán Flores, su misión, su visión, nuestros propósitos institucionales es llevar un tipo de educación no formal en el Perú, en América Latina, en Iberoamérica, para los diferentes ciudadanos que nos van a seguir en horas posteriores. Realmente admirable, Sebastián, que nos acompañas, lo que hace tu padre, ya como abogado, como ser humano, como persona. Habíamos advertido la calidad de tu padre. Entonces, todo un honor y todo un privilegio para el Instituto Peruano de Inteligencia Artificial. Y emocionarnos, escucharle a tu padre
¿Cómo uno en el trayecto de su vida quiere aportar, quiere dejar algo? Al hombre le conoceremos por sus obras, al hombre le conoceremos por lo que escribe y al hombre le conoceremos por aquello que está dejando en vida. Doctora María Beatriz Cerdán Flores, palabras de despedida, doctora. Un placer poder compartir con todos ustedes la sesión de hoy, agradecer a todos ustedes por su permanencia, su constancia en su formación a través de los tradicionales seminarios que se transmiten sábado a sábado en sede del Instituto Peruano de Inteligencia Artificial y Ciudadanía Digital. Invitarlos, siendo 13 de abril del 2023, a que esperen con muchísima emoción la emisión de la última semana de este mes, que tenemos una dinámica tremenda en el instituto, con inteligencia y arte, con el cine, foro y derecho, con inteligencia artificial y derecho, con inteligencia artificial y tecnología automotriz, con inteligencia artificial y derecho laboral, y otros productos que tenemos desarrollando la última semana de cada mes en el Instituto Peruano de Inteligencia Artificial y Ciudadanía Digital. Uno de los nuevos productos es justamente inteligencia artificial y derecho portuario, con la evidente esperanza de que podamos calar en aquellos operadores que se dedican a esta actividad regulatoria, en el marco jurídico regulatorio del derecho portuario, o operadores de otro tipo de profesión que estén relacionados con el movimiento de las actividades económicas que se genera a través del puerto, ¿no? Esto es algo importante, una actividad económica muy importante para el Perú. Entonces, estamos pensando en productos que nos permiten formarnos en diferentes líneas. Es una invitación, por favor, elijan el producto intelectivo que se desarrolla a través de las plataformas para ustedes, que les venga bien dentro de su perfil profesional, y apoyen con la visualización de los mismos, ¿sí? Plasmando sus pareceres en las respectivas plataformas. Nosotros manejamos nuestro canal de YouTube, entonces, por favor, los invito, porque este tipo de esfuerzos tal vez no se perciban, ¿no? Tal vez tras cada emisión hay un gran esfuerzo para poder convocar a cada uno de los ilustres ponentes que aquí se presentan. Y luego es un total acierto ver que sábado a sábado se van sumando participantes de gran calidad profesional, y que esto tiene cada día más personas interesadas en cada uno de nuestros proyectos. Por ello, estamos totalmente doctora María, agradecidos. ¿Ah? doctora María, hay dos buenas Dígame. noticias en relación a nuestro instituto que todavía no lo damos a conocer. Hay dos muy buenas noticias. Somos Sí. cautos, con calma, lo van a conocer ustedes. Lo que dice la doctora en el canal de YouTube, Instituto Peruano de Inteligencia Artificial y Ciudadanía Digital. Suscríbanse, están los productos, todos los proyectos que estamos realizando. La certificación serán en 400 horas. Tenemos los seminarios internacionales, tenemos el cineforo de inteligencia artificial y la presentación del libro. Así es. Ayer hemos estado presentando. Sí, ayer hemos estado en la noche con la presentación del libro del doctor Cousin Alejandro del grupo de inteligencia artificial arte. Hoy día a las 8 de la mañana hemos estado con el PhD en ciencias de la computación, Josimar Chire, que ha dejado dentro de su data cómo acercarnos a Brasil, aquellos que tienen interés de realizar estudios. En esa presentación, en el canal, voy a compartir información. Por favor, para el maestro, en esta condición, ese hombre de esta generación de hierro, esos hombres que pertenecían a nuestros padres y que nunca sabían quejarse,
esos hombres que afrontaban la lucha de la realidad para cambiar y para transformarla. A todos los que nos acompañan, muchas gracias. Por favor, vamos a dar por clausurado este segundo ciclo del 16º Seminario Internacional año 2024, que tuvo como título El matrimonio cibernético en el contexto de la inteligencia artificial, a cargo del doctor Manuel Aldaz Sánchez, un maestro de maestros, un caballero. Sebastián, si me escuchas, hermano, y la familia, si me escucha, ustedes tienen al lado a un hombre maravilloso. Que viva el país hermano de Ecuador y su gente maravillosa. América Latina, Latinoamérica, es la reserva moral de esta parte del mundo. Muy bien en ciencia y en tecnología estamos para aportar, pero no olvidemos que en el campo de las artes nosotros marcamos la diferencia. Gracias, maestro. Un abrazo fuerte desde acá, desde Lima, Perú. El equipo de trabajo del Instituto Peruano de Inteligencia Artificial, doctora Miriam Magallanes Maldonado, doctor Daniel Malpartida Victorio, doctora María Beatriz Cerdán Flores, ingeniero y doctor Alberto Martín Zaira Rojas, colaboradores en el Perú y en el extranjero. Gracias. Horas posteriores va a ir al canal de YouTube del Instituto y las vamos a compartir las próximas 4 semanas en todas nuestras redes sociales. Muchas gracias, doctora María Beatriz Cerdán Flores. Muchas gracias a todos los que nos acompañan.